Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales. Yo soy Erika García, hago parte del equipo comercial de Expo Futuro Pereira y soy orgullosa de pertenecer a la Cámara de Comercio de Pereira. Para dar inicio a esta conferencia es importante que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera de ellas es que la sesión será grabada y va a estar posteriormente disponible en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan acceder a la conferencia nuevamente o puedan compartirla con sus contactos. Por favor, asegúrense de tener el micrófono apagado y la cámara apagada para mejorar la calidad de la sesión. De este modo, pues, obtendremos mejor calidad en el sonido e imagen de nuestro conferencista. Las preguntas las recibiremos a través del chat que está acá en la aplicación, está ubicado en la parte derecha de su pantalla y ahí pueden dejar sus preguntas y posteriormente pues yo las leeré para el conferencista. Al final de la conferencia vamos a dar el orden a las preguntas y de este modo pues vamos a poder interactuar un poquito con nuestro conferencista. Deseamos también recordarles que este es un espacio propiciado por la Cámara de Comercio de Pereira, liderado por el doctor Jorge Iván Ramírez, quien constantemente está ideando y generando soluciones y alternativas que beneficien a nuestros empresarios y a la ciudadanía en general en este momento de crisis. Quiero darle un agradecimiento muy especial a nuestro experto invitado. Él es Steven Mejía Herrera y nos va a hablar sobre cuál es la importancia de los datos y cómo transformar los negocios y las empresas a través del uso de estos datos. Entonces, él nos hablará esta tarde de este tema. Espero que estemos todos pues, muy alerta y recuerden también dejar sus preguntas e inquietudes en el chat. Steven, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Es un placer para mí estar el día de hoy compartiendo algo de mis conocimientos con ustedes y también pues agradecimiento a Parque Sofro y Saralda por hacer posible también la convocatoria para esta charla. Y bueno, pues sin más, Erika, tú me dirás entonces cuando comenzamos. Ya puedes dar inicio. Bueno, listo, perfecto. Me gustaría confirmar si están viendo mi pantalla en este momento. No, en estos momentos no estamos viendo tu pantalla. Ok. Y ahora. Ahora sí estamos viendo tu pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces pues el título de esta charla es, digamos, es más una introducción que en realidad a ver cómo vamos a transformar los negocios, porque pues esto es un proceso un poquito de largo plazo, pero la idea es que empiecen a ver el potencial de los datos para transformar el negocio. Entonces, antes de comenzar, me gustaría conocer algo de, pues, como un poquito del estado de las empresas y de los empresarios que nos están visitando en este momento. Entonces, en este momento en mi pantalla hay una dirección de internet que es menti.com. Ahí van a colocar ese código que es 95 56 23. Pueden hacerlo desde sus teléfonos móviles, es un poco más cómodo desde ahí. La idea es que respondamos a esta pregunta y aquí vamos a estar viendo en vivo los datos de todas las personas. Entonces ya saben, por favor, abran un navegador, entran a menti.com y usan el código 95 56 23. Aquí en pantalla lo están viendo. Ya tenemos un primer participante. Esperemos que puedan ingresar más para tener una estadística más. Ese es el primer reto. Como ven, a veces no es tan fácil querer recolectar los datos por más herramientas que se pongan a disposición. Y es, pues, digamos, uno de los ejercicios que vamos a estar haciendo al final de la charla, mientras se entran las personas y van dejando su opinión. Les adelanto un poquito, al final de la charla tenemos un ejemplo de estadística descriptiva aplicada a la distribución de frecuencias de palabras. Eso ahorita suena chino, yo sé, pero van a ver la utilidad y vamos a usar esta misma herramienta para construir una nube de palabras que, digamos, cuando uno la ve, dice, ah, pues este man, ese nombre tan raro que le dio a eso. Es, digamos, una de las pocas, de las tantas, perdón, aplicaciones que hay de la estadística descriptiva y nos va a ayudar, digamos, a entender al final de la reunión uno de los tantas aplicaciones que se pueden hacer con la analítica de datos.
a mover un poco la pestaña. En este momento tenemos 47 personas, 21 están en este momento en el Menti, 22. Bueno, la gran mayoría de personas, 20 contra 3, bueno, 21 contra 3, dicen que sí recolectan datos en su empresa. Es muy interesante, me agrada ver eso. He dictado esta charla en otros espacios y el no ha sido mayoritario. Pero entonces vamos a ver qué son esos datos que recolectan para su empresa. Entonces, por favor, los que ya estaban en Menti pueden refrescar la página o ahí se les debe haber cambiado la pregunta. Y es de esos datos que recolectan, ya vimos que la mayoría dijo que sí. Entonces, ¿cómo recolectan esos datos? ¿O cuál es el estado de esos datos que están recolectando? Me alegra ver que Access y Fox Pro siguen en cero, eso es muy útil. Esa pregunta estaba ahí como una especie de trampa porque es mejor no tener nada a veces que tener eso en esas dos plataformas que son muy viejas. Eso es lo que se llama técnicamente un legacy system o son sistemas de legados. Sistemas ya tan antiguos que hoy por hoy hacen pues que sea inviable almacenar información en ellos. Entonces me alegra, el que queda en cero es genial. Tenemos un público muy bien enterado. La persona que está recolectando los datos en hojas de papel es su oportunidad de empezar a transformar su negocio. Eh, Obviamente esos datos en analítica están muertos, no vamos a poder meterlos a ningún software de analítica. Hay un empate técnico en este mismo instante entre los libros de Excel y los sistemas de información. Entonces, para las personas que tienen esta información recolectada en libros de Excel, es momento de empezar a pensar en conseguir un sistema de información para estructurar la misma, ¿no? Porque Excel es chévere para recolectar los datos hasta el punto en el que ya tienes tantos datos que es imposible el manejo. Los sistemas de información permiten que podamos exportar estos libros de Excel a un sistema de información pues en particular. Casi todos los sistemas de información modernos tienen la opción de exportar desde libros de Excel, entonces pues no está todo perdido, hay una buena opción para pasar esos libros de Excel a su propio sistema de información. Bueno, entonces vamos a volver a la charla. Juan Pablo Neira, se escucha un poco lluvioso. Sí, Juan Pablo, estuvimos haciendo las pruebas temprano y tengo un pequeño inconveniente con el micrófono, les ruego me disculpen por lo lluvioso que se escucha, pero pues espero que nos podamos sobreponer a eso para poder transmitir esta información. Bueno, ahora entrando en materia, muchas gracias a todas las personas por su participación. Al final vamos a volver al Mentimeter otra vez para hacer un pequeño ejercicio. Por lo pronto, vamos a hablar entonces a entrar en materia. Para las personas que están recolectando los datos en hojas de Excel y bueno, para los que tienen también su propio sistema de información y para todos en general es bueno que hagamos esta meditación o esta interiorización. Como pueden ver lo que estamos viendo ahora en pantalla, en solo un minuto en Internet se realizan 3,8 millones de consultas en Google y hay 1 millón de inicios de sesión en Facebook. En YouTube se están viendo 4,5 millones de videos cada minuto. Digamos, hablando de plataformas muy conocidas como Instagram, en un solo minuto se generan 46.200 nuevos posts o nuevas fotos que sube la gente. En un solo minuto en Netflix se visualizan 694.444 horas. Es decir, en un solo minuto hay toda esa cantidad de gente, o más bien toda esa cantidad de horas se visualizan. Si sumáramos ese minuto en toda la cantidad de emisiones o visualizaciones que está teniendo Netflix. 188 millones de emails son enviados en este minuto entre WhatsApp y Messenger.
se están enviando 41,6 millones de mensajes cada minuto. Y bueno, por poner otro ejemplo, como el Twitter, hay interacción de 87.500 personas en solo un minuto. Entonces, como podemos ver, estos datos se nos salen de las manos. Todos aquellos que ahorita respondieron que tenían un sistema de información, siendo esa la solución más robusta que hasta el momento se puede tener en una pequeña y mediana empresa, pues bueno, ya pueden ver los retos que enfrentan los grandes de la Internet. Y obviamente ellos no van a poder con un sistema de información sencillo, porque el solo hecho de soportar 1 millón de inicios de sesión ya requiere que se haga, digamos, de una infraestructura mucho más grande. Pero no es el tema. Obviamente, como dicen por ahí, hay que ganarse el derecho a preocuparse por esta parte, pero es para ponerlos en contexto de la cantidad de datos que se están generando en el mundo actualmente y que tengamos en cuenta que no todos estos datos se quedan solo en estas plataformas. En el caso particular de Google, ellos comparten las estadísticas de todo este flujo inmenso de consultas a través de una herramienta muy bonita que se llama Google Trends. Ahí podemos ver los historiales de búsqueda, obviamente anonimizados, no podemos ver quién buscó quién, pero sí por regiones del planeta, cuáles son las búsquedas que más se están haciendo y también si lo queremos hacer por términos de búsqueda, también podemos mirar qué tanto se ha estado buscando una palabra o un término en general. Son, pues, digamos, ya productos de analítica de datos que estas empresas ya muelen esos datos y nos los entregan masticados. ¿Todo eso para qué? Para entender que la fuente de información que tenemos no solamente van a ser nuestros propios sistemas de información, sino que allá afuera hay otras empresas, otros gigantes devoradores de datos que están regalando de cierta manera. Pues cuando uno le regalan algo en Google, en Facebook, es porque la mercancía es uno en realidad y uno cree que le están regalando algo, pero en realidad es uno el que les está dando a ellos. Pero aparte de eso, pues también ofrecen ciertas contrapartidas como el hecho de poder acceder a historiales de búsqueda y análisis de esas búsquedas. Entonces, pues en un minuto en Internet es una locura de flujo informático, un flujo de información impresionante. Entonces es bueno tener en cuenta esa parte. Bueno, ¿y de dónde salen los datos? Los datos se recopilan de páginas de Internet, como ya lo había mencionado. Tenemos apps, si la empresa como tal tiene una app, pues entonces estamos hablando de que esa app puede servir para capturar datos. El e-commerce como tal, con las plataformas de comercio electrónico con las que cuenten, también se vuelve una fuente de información. Eh, También la gestión del cliente, lo que son los CRMs y los sistemas CRP, digamos que para aquellas personas que al inicio me respondían que tenían su propio sistema de información, es muy probable que sea uno de estos dos o estos dos programas integrados, que es un administrador de relaciones por los clientes, que es un CRM, y un ERP, que es un administrador de recursos empresariales. Si ustedes pagan campañas en redes sociales, estas campañas generan también información importante para ustedes, cuántas personas los visualizaron, de qué regiones del mundo, en qué horarios. Todo eso se vuelve insumo también de datos. Si ustedes realizan algún evento, los eventos offline y los eventos online pueden ser también formas de recolectar información. Y pues esta parte de los wifi públicos aplicaba mucho hasta antes de la cuarentena. De hecho, era nuestro producto estrella. Y es que a través de los puntos de wifi abiertos podíamos o podemos, aún así la gente no está en la calle, pero a través del sistema wifi se pueden recolectar datos muy importantes de los gustos y preferencias de los clientes que visitan ciertos sitios. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, listo, vamos a transformar mi empresa a través de datos, pero ¿y de dónde saco los datos? Estas son las fuentes a las que se van a tener que remitir. Entonces, pues básicamente los datos con los que ustedes van a trabajar son la información que ustedes mismos recolectan de sus clientes con sus propios sistemas y terceros, aplicaciones de terceros como las redes sociales, aplicaciones de Internet, todo este tipo digamos, de software de terceros que nos puedan ayudar mucho a conocer más nuestros clientes. Pero bueno, luego de tener toda la información, hay que darle una estructura a esta información. Entonces aquí es donde entran estos conceptos básicos que son la clave de todo lo que tenemos que conocer en analítica de datos. Digamos que cuando nosotros nos decidimos a transformar un negocio a través de los datos, básicamente echamos mano
de estos tres conceptos. Entonces, para los que ya los han visto y saben qué es, déjenme decirle que ya tienen la mitad del camino recorrido. Hay que hacer una salvedad en este punto y bueno, más adelante ahondaremos en ello, pero de una vez les digo, ustedes como gerentes y dueños de su empresa tienen que conocer qué es el Big Data, qué es el análisis de datos y qué es la inteligencia de negocios o el Business Intelligence. Ojo, conocer qué es. No es lo mismo que saber hacer Big Data o saber hacer Business Intelligence. Ustedes tienen que saber que estas herramientas existen y cómo esas herramientas le pueden ayudar a su empresa. Pero en ningún momento se trata de que ustedes se vuelvan expertos en esta área, porque pues esto es un área de las ciencias, de las matemáticas, específicamente la estadística, que nos permite obtener valor de los datos, pero eso es trabajo de ingenieros o de empresas terceras que ustedes contraten y ustedes como dueños de negocio tienen es que conocer el potencial de la tecnología, pero no saberlo hacer. Es como cuando usamos un celular. Ustedes no saben construir antenas Wi-Fi, ustedes no saben hacer chips para procesar bits o procesar información, no saben construir teléfonos, pero los usan y saben sacarle el jugo a eso. Entonces, lo mismo pasa con la analítica de datos. Es algo que debemos conocer para qué es, debemos saber cómo se usa, pero eso no significa que tengamos que ser unos expertos en Big Data o en Business Intelligence para poder usar esta información. Entonces, bueno, Big Data. Cuando hablamos de Big Data, nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, su gestión, procesamiento y posterior análisis. Entonces, obviamente hablando de las herramientas convencionales, imagínense en ustedes un set de datos tan grande que cuando lo abren en su computador simplemente saca un pantallazo azul y se apaga, porque es tanta la información que un solo computador no lo puede procesar. Entonces, en este caso, hablamos de datos por encima de los petabytes. Para bajarlo más, digamos, ustedes conocen el término gigabyte. Un gigabyte son 1000 megabytes y un terabyte, perdón, son 1000 gigabytes. En este caso estamos hablando de 50 a más terabytes. Es una información lo suficientemente grande para bloquear cualquier computador, por caro que sea. Entonces, cuando nos referimos a Big Data, básicamente estamos hablando de una información tan grande que el computador más caro que tenga en la empresa no va a poder abrir esa base de datos. En el argot popular se dice que el Big Data es aquella cantidad de datos que no cabe en la memoria RAM del computador. Eso se ha revaluado un poquito porque los computadores ya tienen mucha memoria RAM, pero también, digamos, puede llegar a ser cierto en el punto de que por mucho que tenga un computador, pues tendrá 32 gigabytes de RAM y si tenemos un archivo que supera eso, pues ya podríamos estarnos enfrentando a problemas de Big Data. Entonces, el Big Data es toda la infraestructura, toda la cantidad de, digamos, de equipos de cómputo que yo tengo que disponer en mi empresa para poder manejar esta información. Cuando hablamos de la pequeña y la mediana empresa, los retos van más por el lado del Business Intelligence y la analítica de datos, porque la cantidad de datos que se están recolectando y se están analizando no entran todavía en el dominio del Big Data. Pero no siempre va a ser así. Tienen que saber que esos datos van a crecer a un punto en el que ustedes ya se tienen que empezar a preocupar por otras cosas como dónde almacenar esa información, cómo hacerle copias de seguridad a esa información para no perderla ante un eventual ataque informático y pues todas las políticas de privacidad que vamos a manejar sobre esa información. Entonces, hasta ahí, digamos, es lo que se puede decir como el concepto de Big Data, dicho de manera corta y concisa. Son tantos datos que un computador solito no puede con ellos. Sin embargo, esa no es excusa para dejarlos de procesar. Hay que sacarles el valor y la información de alguna manera y eso se hace con sistemas de Big Data que son muchos computadores interconectados en la nube que van a unir esfuerzos para poder moler todos estos datos. En el caso de la analítica de datos, ya pasamos es, digamos, ya tenemos el set de datos, ya tenemos, digamos, una infraestructura de Big Data o en el caso de las pequeñas y medianas empresas, pues ya sería, tenemos un set de datos sin importar su tamaño, ¿cierto? En el caso de los que me respondieron ahorita las hojas de Excel, puede ser incluso esas hojas de Excel. Entonces, cuando empieza el proceso de analítica de datos, el primer paso consiste en inspeccionar.
Es decir, el analista de datos va a ir a la empresa o se va a reunir con ustedes y va a inspeccionar los activos de información. ¿Qué datos tienen? ¿Qué datos recolectan? Si es en hojas de cálculo, ¿cuáles son esas hojas de Excel? ¿Qué campos hay en esas hojas de Excel? Toda la estructura general de los datos en su empresa tiene que ser estudiada para poder empezar con el análisis. Por eso es el primer paso en un proceso analítico de datos, inspeccionar. Luego de inspeccionar hay que limpiar, porque los datos a veces no están del todo bien recolectados, falta información y todas estas informaciones faltantes nos van a impactar negativamente en los resultados de la analítica. Entonces, por eso el siguiente paso luego de inspeccionar es limpiar las bases de datos para que puedan entrar a los algoritmos de análisis. Luego de eso, pues ya vendría la segunda parte, la tercera parte, que es transformar los datos con el objetivo de resaltar información útil, sugerir conclusiones y apoyar la toma de decisiones, ¿cierto? Ya lo que sigue después de que usted tiene los datos limpios, ya inspeccionó, limpió, entonces ahora se transforman los datos con el objetivo de conocer diversas tendencias o saber qué me pueden hablar esos datos. Aquí es donde se interconecta con el tercer concepto que tenemos en pantalla, que es la inteligencia de negocios o el business intelligence. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Business intelligence, para los que lo escuchan por primera vez, y para los que no también, de pronto lo han escuchado en los últimos años, quiero decirles que este concepto nació en los años 60. Y por viejo no es que esté obsoleto. De hecho, ahorita último es que ha cobrado mucha relevancia porque los sistemas se han vuelto muy robustos y hemos tenido mucha capacidad, mucho incremento en la capacidad de cómputo y se ha vuelto muy barato para las empresas pequeñas hacer business intelligence. Entonces, el business intelligence se aplica en la industria desde los años 60, pero a nivel de bancos, aerolíneas, empresas gigantescas. Hoy por hoy, con el boom de la electrónica de consumo, podemos hablar de business intelligence en las pymes. Y eso es muy importante porque ha permitido que explote valor, o más bien que los datos generen más valor para estas empresas. Entonces, básicamente el business intelligence es la forma en cómo se trabajan los datos para poder manejar un negocio, pero de forma inteligente. Es decir, no se trata solo de manejar los datos, sino de trabajar a partir de la información que los datos aportan y aprovecharla para mejorar las estrategias de negocio. En otras palabras, esto es toma de decisiones basadas en datos. Entonces, la inteligencia de negocios se conecta a la analítica de datos y a los sistemas de Big Data, si los necesito, obviamente, para sugerirme opciones en mi negocio. Entonces, es un paso más allá de la analítica, en donde yo ya le estoy diciendo al empresario qué es lo que tiene que hacer según los datos recolectados. Y esto, pues, me trabaja en unas etapas de analítica de datos que vamos a ver posteriormente, en donde podemos ver cuándo ya llegamos al business intelligence, porque no solamente es analizar un dato, sacar un promedio y ya con ese promedio tomé decisiones. En realidad hay que avanzar un poco más, pero pues digamos, como concepto, el business intelligence es sacarle jugo a los datos para yo direccionar mi negocio basado en esos datos. ¿Cuál es el beneficio? Es decir, ¿para qué me voy a complicar yo con todo esto? Sí, pues yo ya estoy operando mi empresa, los que de pronto en este momento no se hayan visto muy golpeados por la crisis y han estado vendiendo, pues van a decir, hombre, pues es que yo estoy ya vendiendo, yo para qué me voy a meter con Big Data, contratar ingenieros, o en el caso de que de pronto su empresa se haya visto afectada, hayan tenido que cerrar temporalmente por la situación actual, pueden estar pensando de que con esto pueden llegar a hacer surgir su negocio. Es una realidad, pero en el corto plazo. Y aquí quiero hacer la salvedad. La transformación digital, señoras y señores empresarios, no es algo que usted empezó hoy y vio los resultados mañana. La transformación digital es un proceso que se debe de hacer de manera constante y a largo plazo. Nosotros no vamos a ver resultados de ninguna transformación digital de aquí a 2 meses, de aquí a 6 meses. Si yo no estoy recolectando ningún dato en mi empresa y decido empezar a recolectar datos, eso no significa que pasado mañana ya puedo tomar decisiones basadas en datos. Es un tema digamos que hoy por hoy se ha visto que los que se transformaron digitalmente han tenido una ventaja indiscutible en esta fase de la humanidad que estamos viviendo,
pero los que no lo hayan hecho, pues también tienen la oportunidad de hacerlo porque pues lastimosamente esto tampoco, este tema de la pandemia no va a parar mañana y hay muchas oportunidades aún en el mercado y muchas oportunidades de reinvención. Entonces, mis felicitaciones para los que ya hayan iniciado hace tiempo, es un camino de transformación digital y para los que no lo han iniciado, pues es ahora o es nunca. La realidad es que pues, se nos ha desnudado ante los ojos las necesidades de hacer esto ya o ya. Ahora, ¿qué beneficio nos va a traer? En el 75% de los casos, esto es un estudio que hizo la IBM, ahí me disculparán un poco antiguo el resultado, estamos hablando del año 2013, pero esto no ha hecho sino incrementarse, ¿no? Y la proporción, según estuve investigando hace 2 semanas, la proporción no ha cambiado mucho en algunos puntos porcentuales, pero no es mucho. Entonces, se puede decir que en general el 75% de los resultados de valor que se han obtenido en las empresas que han implementado este tipo de analítica de datos se ha centrado en la generación de ingresos o en la innovación, ¿cierto? A través de los datos han podido lograr esto, innovar o generar más ingresos y solo en el 25% de los casos han podido lograr un control en los costos y una reducción en los riesgos. Es algo que se puede alcanzar, pero como ven, la mayoría de los resultados se dan es en el campo de generar ingresos y generar innovación en las empresas. Ahora, ¿por qué innovación? Precisamente eso es lo que tenemos acá. Podemos tener beneficios como la fidelización de los clientes. Muy sencillo, si yo conozco bien a mi cliente, yo puedo ofrecerle cosas a él que fidelice a mi marca, que lo fidelice a mi negocio. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted le pregunta a su cliente un hobby y el cliente decide compartir esa información con usted y usted tiene la información del hobby del cliente, usted puede hacerle, cuando el cliente le pida, por ejemplo, un domicilio a su negocio, esto es un ejemplo, pues así, digamos, muy traído del cabello en este instante, pero es como para ponerlo en contexto. Si usted le va a mandar un domicilio a ese cliente y él me dijo que él era aficionado, no sé, a construir castillos de naipes, pues no está de más que yo consiga una cajita de naipes y en un domicilio le regale unos naipes, por poner un ejemplo. Si yo sé que al cliente le gustan mucho las hamburguesas, entonces no me cuesta mucho en mi negocio decir una notica, sabemos que te encantan las hamburguesas, por eso hoy tienes una carne extra en la tuya. Eso a la empresa le puede costar, no sé, 2.000, 3.000 pesos, pero el amor que ese cliente le va a coger a esa empresa, esos 2.000, 3.000 pesos de la carne extra se van a retornar a futuro, pero por miles. Entonces, la idea de fidelización a los clientes es eso, saber qué les gusta y también saber qué les duele para fidelizarlos. Y eso se conecta con el segundo punto, que es la personalización de servicios y productos. Si yo sé que una persona es adicta a los deportes, por decirlo así, si yo soy un cable operador, pues ya sé que le puedo hacer ofertas de esos canales de deportes. Pero ¿de qué me sirve que a mí me llamen a ofrecerme un paquete premium de deportes en DirecTV si a mí no me gustan para nada? Entonces voy a perder, como pues poniendo el ejemplo de DirecTV, como DirecTV voy a perder el tiempo de mi agente, ¿cierto? La persona que le hizo la llamada a alguien que nada que ver con deportes y lo llamé a ofrecerle un paquete de deportes. Y también voy a perder también como parte de esa sinceridad y esa fidelidad de ese cliente, porque va a decir, esto es de DirecTV, al son de que me están ofreciendo un tema deportivo si a mí eso ni me gusta. Entonces, es muy importante conocer a los clientes para poder llegar a personalizar los servicios y los productos. También importante la reducción de stock. Resulta que si yo tengo mis datos muy bien estructurados en mi empresa, yo puedo identificar los picos de demanda. Si soy una empresa que comercializo productos, por ejemplo, yo puedo mirar los picos de demanda a lo largo del año y puedo prever cuándo la gente me compra más y cuándo la gente me compra menos. Y de esta manera programar mi producción o programar mis compras para reducir el stock, que en muchas empresas se convierte en un costo grande porque hay empresas que tienen que rentar espacios o bodegas para poder almacenar stock que quizás no planearon bien y pidieron más de lo necesario y pues no pueden botar el producto, lo tienen que guardar.
Entonces, si hay una conexión y si tenemos los datos del negocio muy bien recolectados, pues yo puedo reducir este tipo de situaciones mirando muy bien cuánto comprar y en qué momento del año comprar. Otra cosa importante, otros beneficios grandes que nos van a traer la analítica de datos es la inmediatez del servicio, que las personas sientan que hay alguien ahí disponible a toda hora para ellos sin que eso sea real, simplemente tenemos sistemas que nos permiten identificar en qué momento las personas van a estar necesitando más un servicio y podérselo entregar de una manera más cómoda. También esto se conecta mucho con la mejora en las estrategias de marketing, como ya lo mencionaba ahorita, la parte de fidelización y marketing va totalmente interconectadas. Un caso, digámoslo, muy influyente o de cómo influye la analítica de datos en el marketing fue lo que pasó con Walmart. Walmart cruzó su base de datos de ventas, ¿cierto? Es decir, ellos cruzaron cuánto vendían con la información meteorológica que, de nuevo, recuerden, no toda la información la recolectamos nosotros. Podemos basarnos en fuentes de terceros. En este caso, Walmart lo que hizo fue conectar la base de datos que tiene de sus ventas con la base de datos meteorológica, que eso hace parte de los datos abiertos. A través de este cruce de información, llegó a la conclusión de que los productos Kellogg's, en especial una referencia que se llamaba Pop-Tart, se vendía más en los días de tormenta. Entonces, de esa manera ellos sabían muy bien que cuando habían predicciones meteorológicas de tormentas, pues tenían que incrementar el stock de este producto en particular porque mucha gente se iba digamos, a apropiar de esos productos. Otro caso que también hizo esta misma cadena tan famosa Walmart es que se dieron cuenta, y esto sí lo usaron solo con información interna. Esto es un producto de analítica descriptiva que es el siguiente. Cruzaron las bases de datos de ventas y empezaron a ver, digamos, qué productos llevaban las personas a sus casas. Y haciendo ese análisis se dieron cuenta de que cuando una persona compraba pañales, normalmente había una probabilidad alta, ¿cierto? Estamos hablando ya de sistemas probabilísticos. Había una probabilidad muy alta de que esa persona cuando fuera a comprar pañales también comprara cerveza. Ellos les dio por experimentar y decir, bueno, si eso es así, ¿qué pasa si ponemos las neveras de cerveza al lado de los pañales? Solo esa bobadita les aseguró un ingreso superior a los 30 millones de dólares más porque se incrementaron en un 35% las ventas de cerveza por simplemente analizar los datos que ya han recabado y encontrar una tendencia entre los compradores de pañales que luego se antojaban de una cerveza. Y la razón fue muy sencilla. Las mujeres, con su infinito amor y su gran labor que hacen por los hogares, pues ya están muy cansadas cambiando pañales y normalmente le dicen al hombre, vaya usted y compre los pañales, yo ya los cambio, usted al menos va y compre, lo hermano, no sea tan inútil. Entonces los hombres llegan, compran los pañales y terminan antojados de una cervecita y se la llevan a la casa. Este patrón lo identificaron con analítica de datos, con algo de estadística diferencial, y el solo mover el congelador de las cervezas al lado de los pañales les hizo ganar un montón de dinero. Entonces, ven cómo decisiones tan pequeñas pueden impactar tan grande un negocio. Bueno, es importante saber que en el caso de las pymes, con estructuras siempre más ajustadas, ¿cierto? La contratación de soluciones y servicios de analítica de datos puede ser una solución interesante para mejorar los procesos de la empresa. Pero con el paso del tiempo, siempre es recomendable contar también con profesionales expertos en analítica. Además de los profesionales, tengan en cuenta que también van a necesitar la tecnología, es decir, software, hardware y otras soluciones de tecnología para esto, que son necesarias para construir la analítica y dar un paso más en la transformación digital de la compañía. Entonces, muy importante esto, y es que si ustedes son una pequeña empresa y no están en capacidad de contratar un ingeniero de planta, hay empresas como por ejemplo la de nosotros, Wi-Fi, que hacen consultoría y podemos ayudarles a analizar los datos sin necesidad de contratar un ingeniero, pero a largo plazo siempre es más recomendable tener una persona de planta enfocada a estos procesos. Pues mal haría yo de recomendarles lo contrario, porque pues la idea mía con esta charla es compartir el conocimiento y no volverlos mis clientes,
por eso les digo, más allá de que ustedes piensen en comprar las asesorías o en comprar productos de datos de una empresa, la preocupación y lo que los debe de llevar a pensar ahora es qué profesionales pueden contratar en sus empresas para que este servicio de analítica de datos esté siempre presente en el interior de sus empresas. Bueno, entonces hablemos de la escala de valor de la analítica de datos. Resulta que nosotros tenemos varios tipos de analítica de datos. Pues cuando digo nosotros me refiero a la humanidad, no a mi empresa. En realidad esos, digamos, son los tipos de analítica que existen en el mercado. Entonces, la primera es un tema descriptivo. Bueno, valga la pena aclarar los ejes de este gráfico que estamos viendo. En el eje X vemos la dificultad de implementación, es decir, a medida que vamos avanzando en la escala es más difícil de implementar. Le hace como que necesitamos profesionales más capacitados. Y en el eje Y tenemos el valor que le agrega a la empresa. Entonces, a mayor dificultad de implementación, pues estamos hablando de sistemas que me van a generar mucho más valor. Entonces, el primero de ellos es el análisis descriptivo. Este me dice qué está pasando. Me lleva a responder preguntas a eventos que ya han ocurrido. Les voy a poner unos ejemplos. Sería algo como, ¿cuáles son los datos de las ventas de los 12 meses pasados? ¿O cuál es el número de llamadas de soporte recibidas desde una localización geográfica específica? O también podemos mirar cuál es la comisión mensual obtenida por cada agente de venta. Son cosas que ya pasaron, pero que de todas maneras necesito saber. Esta es la parte que menos valor aporta, pero sin embargo, perdón, el 80% de las analíticas que se mueven en el mercado son descriptivas. Dado que pues, el análisis descriptivo proporciona el menor valor y requiere de una habilidad relativamente básica. La analítica descriptiva se lleva a cabo a menudo en reportes o en tableros de control. Estos reportes generalmente son estáticos, muestran datos históricos y son presentados pues de una manera muy bonita, con gráficos muy bien presentados, pero son cosas que ya sucedieron. Sin embargo, me sirven para tomar decisiones, obviamente son útiles, pero pues no son como lo más avanzado. En realidad es solamente la primera fase de un proyecto de analítica de datos. En esta parte descriptiva están todos los sistemas de información que me respondieron al principio, las personas que respondieron que ya tenían su sistema de información. Lo más probable, con un 95% de probabilidad, es que todos esos sistemas se encuadren dentro del área de la estadística descriptiva. Pueden ver qué pasó, pero es difícil ver qué va a pasar, que eso es lo que sigue. Y ahí es donde viene el tema, la analítica diagnóstica. La analítica diagnóstica tiene por objetivo determinar cuál es la causa del fenómeno que ya ocurrió en el pasado. Digamos que se busca como las razones que están detrás del evento. Les voy a poner unos ejemplos de preguntas. Sería como, ¿por qué las ventas del segundo trimestre fueron inferiores que las del primer trimestre? Yo abro mi cuadro de control, veo mi informe descriptivo y me encuentro con que las ventas del segundo trimestre fueron más pequeñas que las del primer trimestre. ¿Por qué? Entonces, para que alguien me responda por qué, tengo que echar mano de la analítica diagnóstica. Otro ejemplo sería, ¿por qué hay un incremento en tasas de pacientes con readmisión comparado los 3 meses anteriores? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están llegando más pacientes que yo mando para la casa y luego otra vez se vuelven de la casa? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es el por qué está pasando eso, y la respuesta obviamente va a llegar a través de herramientas de analítica diagnóstica. Luego de que ya tenemos bueno, hay que tener en cuenta que para la analítica diagnóstica ya estamos hablando de herramientas de visualización interactiva. Los resultados que tengo en pantalla me identifican patrones y tendencias, y estamos ya ejecutando consultas más completas que con la analítica descriptiva. En este punto ya estamos empezando a manejar sistemas de Big Data, es decir, para llegar al tema de diagnóstico yo ya tengo que tener demasiados datos, porque no es solamente hacer la pregunta, es tener los datos que me permitan responder esa pregunta. Y por tener los datos nos referimos a por lo menos más de 1 millón de registros de cualquier variable que estemos recolectando para poder saber por qué están sucediendo las cosas y poder pasar al siguiente escalón, que es el predictivo.
Vea que con predictivo ya estamos hablando de la visión de la empresa. Entonces, la analítica predictiva lleva a cabo un intento por determinar el resultado de un evento que puede ocurrir en el futuro. Las preguntas son usualmente formuladas usando la fórmula racional que sí, como por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de que un cliente deje de pagar si ha dejado un pago mensual pendiente? ¿O cuáles son las tasas de pacientes que sobreviven si la droga A es suministrado en lugar de la droga B? O si un cliente ha comprado los productos A y B, ¿cuáles son las oportunidades que tienen de comprar el producto C? Acá en predictivo ya podríamos hablar del caso que les habla de Walmart. ¿Qué probabilidad hay de que una persona venga por unos pañales y se antoje de una cerveza? Se dieron cuenta de que esa probabilidad era altísima y lo que hicieron fue mover la nevera de las cervezas al lado de los pañales y generar muchos más ingresos. Entonces, como ven, ya la cosa se va poniendo más interesante, ya estamos generando más valor. Las preguntas que podemos hacer perdón, las preguntas que podemos hacer son mucho más elaboradas y nos van a poder indicar cosas que ya nos van a impactar en la visión de la empresa. Y por último, pero no por ello menos importante, es el análisis prescriptivo. Este análisis prescriptivo, bueno, en realidad desde el predictivo hacia adelante ya no solamente estamos usando Big Data, sino que los profesionales en su empresa tienen que echar mano de herramientas de inteligencia artificial. Hoy por hoy la inteligencia artificial está al acceso de todos los ingenieros de sistemas. Eso no es un monopolio de unos centros de investigación, sino que cualquier ingeniero de sistemas con experiencia está en capacidad de montar un sistema de inteligencia artificial que utilice los datos para poder hacer análisis prescriptivo. Pero ojo lo que he dicho, que utilice los datos. Por eso el primer paso de ustedes ahora es preocuparse por recolectar la mayor cantidad de datos posibles y tenerlos almacenados de una manera segura para que en un futuro puedan estar haciendo análisis predictivo y prescriptivo, porque ni el ingeniero más brillante del mundo puede inventarse los resultados. Él va a necesitar un insumo, que son los datos, para poder llegar a estas escalas. Entonces, hablando de la analítica prescriptiva, eh, esta se construye bajo los resultados de la analítica predictiva, es decir, no podemos tener uno sin el anterior y esto va todo encadenado, es decir, no podemos tener diagnóstico sin descriptivo, tampoco predictivo sin diagnóstico y asimismo no podemos tener analítica prescriptiva sin la analítica predictiva, hay que ir por todo el escalón. El enfoque está en las siguientes opciones y el por qué. Es decir, el por qué y cuándo deben ser seguidas, obteniendo una ventaja o mitigando un riesgo. Por ejemplo, un ejemplo de pregunta para un sistema descriptivo es escoger uno de 3 fármacos. ¿Cuál puede proporcionar el mejor resultado? O la otra es, ¿cuándo es el mejor momento para negociar una acción en particular? Yo le doy una prescripción al dueño de la empresa y le digo, vea, si usted tiene estas 3 opciones, el mejor resultado lo obtiene con la opción B, por decir algo, ¿no? Entonces, en el análisis prescriptivo ya estamos diciéndole a las personas, perdón, qué pueden hacer, a dónde pueden llegar y pues tener cierta previsión a la hora de tomar decisiones, que en últimas nos permiten que tomar decisiones más óptimas, tomar decisiones que van a impactar directamente la analítica, directamente el flujo de dinero de mi empresa. Ahora miremos un poco de qué hacen las grandes empresas sin con esto pues ir a decir de que las pequeñas no lo puedan hacer. Como les digo, esto hace años, en los años 60 era exclusivo de empresas grandes, pero hoy por hoy la analítica de datos aplica desde la empresa más pequeña hasta la más grande. Entonces, bueno, Netflix altamente conocida por todos, en últimas, la aplicación de la tecnología determinará el éxito o fracaso de una empresa. Eso es obvio. Netflix es una plataforma de películas, compila las preferencias de los usuarios utilizando Big Data y esta nos da una certeza de que el Business Intelligence nos recomiende películas según el historial. El éxito de esta plataforma está concretamente dado porque hay millones de usuarios que la usan y entre más gente usa Netflix, más inteligente se vuelve Netflix para recomendar series. Y el sistema de recomendación de Netflix es un sistema muy avanzado, pero que está basado en todas las analíticas, en este caso,
prescriptivas que hemos analizado anteriormente. Otro caso interesante es Amazon. Amazon es ejemplo de disrupción también porque ellos venden a todo el planeta y, digamos, no todo lo poseen. Ahora tienen grandes centros de distribución, pero también tienen la capacidad de distribuir productos que no están en manos de ellos. Ellos, por ejemplo, se han enfocado en la detección de fraudes y con la integración de Big Data, Amazon reforzó los protocolos de seguridad mediante sistemas que detectaban los fraudes. Gracias a estos cambios se obtuvo una reducción de eventos fraudulentos en un 50% y una actualización de precios dinámicos en 2 minutos. Ellos han usado el Big Data y la estadística inferencial, en este caso la prescriptiva, para poder reducir los fraudes en su plataforma. Bueno, y Coca-Cola se enfrentó a un proceso. Los procesos de generación de informes manuales restringen el acceso a ventas y datos de operación en tiempo real. Entonces, la solución que ellos inventaron es que el equipo de inteligencia de negocios de Coca-Cola maneja la generación de informes de todas las operaciones de venta y entrega de la empresa con su plataforma de Business Intelligence. El equipo automatizó los procesos de generación de informes mensuales, ahorrando más de 260 horas al año. Perdón. Es decir, que ahorraron más de 6 semanas de trabajo de 40 horas, automatizando la hecha de los informes de ventas. Entonces, pues son algunos ejemplos, obviamente, de lo que se puede hacer. Ejemplo de lo que hay. Ya hablamos unos de Walmart previamente y pues es básicamente poder ver cómo la analítica de datos ayuda a estas empresas. Pero aquí quiero ser muy claro y lo repetiré muchas veces, y es que ustedes no tienen que ser Coca-Cola, no tienen que ser Amazon o Netflix. Si ustedes son organizados con sus datos desde ahora, ustedes pueden llegar a sacar informes de inteligencia de negocios muy bien logrados, obviamente con la ayuda de los profesionales, porque reitero, la idea no es que los gerentes se llenen de más trabajo, sino que los gerentes de las empresas puedan tener la información a la mano para la toma de decisiones, que eso es en última lo que un gerente hace. Él es el capitán del barco, el que decide para dónde van a virar, y él tiene que tener una visión muy amplia del negocio. Y herramientas como la inteligencia de negocios, la analítica de datos y el Big Data le dan un panorama mucho más amplio a los empresarios para poder saber cuál va a ser su próximo paso. Bueno, y por último, ya con esto vamos terminando la charla, quedaría faltando el ejercicio que les prometí al principio, y es el tema de que ustedes, después de esta charla, deben quedar con la curiosidad de recolectar la mayor cantidad de datos posibles de sus clientes. Pero esto no se puede hacer así tan folclóricamente, de decirle a la gente, venga, lléneme un formulario y entonces ya, su información es mía, gracias. En Colombia estamos regidos por la ley 1581 de 2012. La pueden buscar en internet, está obviamente más que disponible en Google. Y esa política es el marco legal sobre el cual cualquier empresa tiene que empezar su proceso de recolección de datos. Entonces, cuando ustedes empiecen a recolectar los datos de sus clientes, o si ya lo hicieron y no tienen esa política implementada, tienen que hacerlo de inmediato porque se pueden estar exponiendo a sanciones. Entonces, lo más importante es que antes de empezar una recolección de datos tengan clara esta ley, de que sepan los derechos de los que tienen todos los usuarios de ustedes, todos sus clientes, qué derechos los protegen a ellos y qué pueden hacer ustedes con esos datos. Las personas tienen que firmarle a ustedes un consentimiento, el cual puede ser firmado de manera digital. Si ustedes miran en casi todas las aplicaciones, hoy por hoy hay un chulito que le dice a usted, he leído los términos y condiciones. Es necesario que eso sea incluido. Como les digo, pueden acarrearle multas muy grandes, incluso llegar a la quiebra por una de esas multas, si no aplican esta ley de manera correcta. Entonces, grosso modo, les digo, tienen que implementar esta ley, tiene que haber una persona responsable de los datos dentro de la empresa. Esta persona tiene que estar monitoreando constantemente un correo electrónico, porque ustedes tienen que abrir un canal de comunicación con sus clientes para que exclusivo para el tema de política de datos, de tal manera que sus clientes puedan usar ese canal de comunicación para pedir la baja en sus bases de datos. Están en todo su derecho, señores empresarios. A ustedes les puede escribir en cualquier momento
una persona que está en su base de datos y decirle, vea, yo ya no quiero más estar en su base de datos, por favor elimine toda mi información. Y ustedes tienen, creo que están en 15 días hábiles para demostrarle y responderle a la persona que ya la información ha sido eliminada. Lean muy bien la ley, lo de los 15 días hábiles, en este momento se me escapa un poco, en la ley les dicen exactamente cuántos días son lo máximo que pueden esperar para una solicitud de retiro, y también pues deben de construir su política de datos y ponerla en un lugar visible en sus páginas web para que los clientes sepan qué es lo que están firmando o a qué base de datos sus datos están siendo agregados. Entonces, tan importante como analizar los datos es cuidarlos y tener una gobernanza de los datos. De hecho, esa es otra rama que surge ahora y está tomando mucho auge, y es el gobierno del dato. El gobierno del dato es toda la parte legal y toda la infraestructura que se debe poner a disposición de nuestros usuarios para que ellos tengan tranquilidad sobre el manejo que nosotros estamos haciendo de los datos de ellos. Bueno, y antes de empezar con esto, quiero pedirles por favor que nos vayamos. Vea, al fin ganó los libros de Excel en esta pregunta. Entonces ahorita les quiero pedir el gran favor de que usen sus dispositivos móviles, pues, también sirven computador, pero es más cómodo en un móvil. Entrar a menti.com. Ahí les van a pedir un código, el cual es 955623. En mi pantalla pueden estar viendo la información en este momento. Y les voy a pedir un favor muy grande. Y es que en 2 palabras me brinden ustedes una opinión sobre esta charla. Esto tiene un doble propósito. Primero, mostrarles a ustedes cómo funciona un sistema de analítica de datos en tiempo real. Y segundo, para mí es muy importante saber la percepción que esta charla tuvo por parte del público. Entonces, bueno, mientras se van conectando y van llegando, voy a verificar. Ok. Uy, me estaban diciendo que no se escucha hace rato. Me gustaría saber si en este momento me están escuchando. Ok, parece ser que sí, porque ya están entrando aquí al Mentí. Bueno, esto que están viendo en este momento hace parte de un producto de datos. Pues si bien esto es una herramienta que se llama Mentimeter, esta misma técnica está incluida en uno de los productos de software que vendemos en la empresa, y lo utilizamos de la siguiente manera. Nosotros damos la oportunidad para que cafés y restaurantes puedan tener un sistema de recolección de datos a través del Wi-Fi. Si ustedes han ido a ciertos cafés y bares de la ciudad, han visto que para entrar al Wi-Fi tienen que dejar sus datos, y una de las opciones es que ustedes dejen un comentario que va a ser obviamente leído por el dueño del negocio. Hay negocios que en un fin de semana pueden recolectar 200 comentarios, y pues para el dueño del negocio es pues, muy desgastante estarse leyendo esos 200 comentarios cada 8 días, es decir, son casi 800 comentarios al mes. Entonces, para evitar la fatiga, lo que hemos desarrollado es una nube de palabras, que es lo que estamos viendo ahora, así se llama este modelo, nube de palabras. Hemos utilizado una nube de palabras para entregarle a nuestros clientes cuáles son las palabras más repetidas dentro de los comentarios, y de esa manera tener una visual de la percepción que están teniendo los clientes de mi negocio. Por ejemplo, acá lo estamos viendo. La palabra que más se repitió hasta el momento ha sido interesante, luego valiosa y luego importante. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo podemos usar analítica de datos. Por ejemplo, si ustedes están recolectando la opinión de sus clientes en alguna página web o en cualquier formulario, incluso en hojas de Excel, toda esa información se puede descargar a una base de datos y correr sobre esa base de datos una aplicación de estas de nube de palabras. En nuestro caso, pues nosotros hicimos nuestro propio algoritmo, pero supongo que deben de haber opciones en internet donde uno pueda pasarle los textos y nos saque una nube de palabras. Y de esa manera ustedes pueden leer de manera rápida los comentarios que estén generando, bien sea en redes sociales o en sus propias páginas web, los clientes que ustedes tengan.
Entonces, bueno, es una, es un abrebocas. Aquí veo que una de las palabras que se ha introducido ha sido corta. La verdad es que eh, para poder tocar el tema de analítica de datos en profundidad, pues se requieren años enteros. En lo personal, yo soy estudiante de maestría con énfasis en analítica de datos y el año y medio que yo estudiando analítica de datos en la Universidad Tecnológica me ha enseñado que cuando termine mi maestría, que es aproximadamente en otro medio año más, aún así van a estar faltando muchas horas de práctica y de investigación para poder entender esto. La idea aquí no es que ustedes salgan hechos unos expertos en analítica de datos. La idea es que ustedes entiendan que esto existe, que entiendan con qué se come y ante todo que entiendan la importancia que tiene esto en sus organizaciones para que bien sea que contraten una empresa que les haga la analítica sobre los datos que ya tienen o se preocupen, que es mi recomendación, que se preocupen por contratar personal idóneo para este tipo de tareas. Entonces, bueno, por último, los quiero dar con esta frase de Charles Darwin que dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Muchas gracias a ustedes. Pasamos entonces a la sección de preguntas. Pueden dejar las preguntas en el chat. En este momento veo a Luis Guillermo Álvarez que me pregunta que dónde podemos obtener más información. Bueno, yo diría que la referencia más grande, eso va a sonar a la respuesta, ¿cierto? Pero la referencia más grande que se va a tener es Google. No solamente por las herramientas que ellos ya tienen, eh, porque ellos tienen herramientas muy buenas. Ya les hablé de Google Trends, lo voy a colocar acá. Google Trends es muy bueno para ver las tendencias a nivel mundial. Y Google Analytics. Espera a ver si lo escribí bien, lo voy a corregir. Que bien escrito. Sí, está bien así. Entonces, Google Analytics me va a permitir integrarle a mi página web el seguimiento de los clientes. Es decir, cuando yo tengo una página web y yo le integro la herramienta de Google Analytics, yo puedo ver de dónde me está llegando la gente, de qué país, si me están llegando por Google o directamente escribiendo la dirección en el navegador, si estas personas se están demorando un tiempo en mi página o a lo más la abren, la abandonan. Entonces es importante que tengamos en cuenta, digamos, estas herramientas y por demás hay una gran cantidad de literatura en cuanto a estadística descriptiva, estadística inferencial e inteligencia artificial. Esa es la literatura recomendada, digamos, a grandes rasgos para poder ahondar en el mundo de la analítica de datos. Entonces, espero, Luis Guillermo, haber respondido sus dudas. José Valencia dice, si tenemos una base de datos estructurada en PostgreSQL, corriendo en una aplicación de Python, y hemos recolectado datos por varios tiempos, ¿cuáles serían las herramientas idóneas para comenzar el análisis en las etapas iniciales y las posteriores? Bueno, como pregunta esta persona, tiene más cara de ingeniero que empresario. Entonces, no, pero excelente, José. Muy sencillo, lo más recomendable en este campo es usar R. El lenguaje de programación R es el más recomendado para todo el tema de analítica de datos. Entonces, lo que deberías de hacer es que a esa aplicación que ya tienes corriendo en Python, le debes de conectar un módulo en R para empezar a analizar esa base de datos que tienes en Postgres. R tiene conectividad a Postgres efectivamente y lo puedes conectar directamente con el usuario y la contraseña del Postgres y empezar a jalarse todas las variables que necesite de la base de datos y correr la analítica en R. Recuerda que si son demasiados datos y no te caben en la RAM de tu máquina, vas a tener entonces que usar un despliegue, puede ser en Amazon Web Services o en donde sea que ustedes manejen la infraestructura de nube y pues con pagar algunas horas de procesamiento en la nube para poder correr los algoritmos. Pero primero lo haces en pequeño en tu máquina y ya cuando vas a pasar a producción,
sí deberías de correr en la nube el procesamiento. Espero, José, haberte respuesto la pregunta. Bueno, Ronald, Ronald nos dice, si solo manejamos Excel, ¿nos puedes recomendar alguna herramienta que nos pueda ayudar a administrar los datos? Bueno, depende mucho del sector en el que te muevas, Ronald. Lo importante es tener un CRM, que es un administrador de relaciones con los clientes. El CRM es aún una fase muy temprana, pero es algo que tenemos que tener. Y estos software CRM se pueden integrar también con ERPs, que son planeadores de recursos empresariales. Entonces el CRM me maneja todo el relacionamiento con los clientes y el ERP todo el relacionamiento a nivel de proveedores, facturas, inventarios, ventas. Y este es, digamos, lo primordial. En pocas palabras, es contar con tu propio sistema de información, nada de Access, nada de Fox Pro. Es mejor que empieces ya a migrar toda la información que tienes a una base de datos propia. En eso, pues, te podríamos ayudar desde Wi-Fi D. Al final voy a dejar mis contactos. Podríamos hablar para obtener más información, pero básicamente debes de migrar los archivos que tengas en Excel a una herramienta propia de gestión de información. Bueno, dice Álvaro Arboleda, ¿qué es lo último en analítica de datos? ¿Influye algo las tecnologías 5G? Bueno, no sabría esa parte de lo último. Me arriesgaría a responder porque puede ser que mientras estábamos en la charla haya salido lo último, porque este mundo avanza pues a grandes rasgos. Pero sí te puedo decir en este momento lo más utilizado y lo que está ganando más adeptos en la industria, y es el análisis de grandes volúmenes de datos para poder hacer analítica prescriptiva. Entonces, lo último es eso, que son ya algoritmos de inteligencia artificial haciendo minería de datos sobre los datos ya recolectados para entregarme valor y entregarme la oportunidad de tomar decisiones de manera profunda en la empresa. Entonces es importante pues como conocer esa parte de que ya digamos lo último y lo más avanzado es el uso de inteligencia artificial para el análisis de datos y de esa manera obtener pues digamos datos mucho más confiables o incurrir en una toma de decisión mucho más acertada. Respecto a la tecnología 5G, influye demasiado, pero no todavía en Colombia. Es decir, 5G aún tiene mucho por recorrer, ante todo en el tema médico. Han habido reportes un poco graves en los países donde ya se está desplegando. Digamos que a nivel de ciudad no hay mucho inconveniente, pero a nivel de carreteras sí se ha encontrado un pequeño dilema, y bueno, un pequeño no, en realidad es un gran dilema. Hay reportes en España de muerte masiva de animales, lo cual es muy triste. Y bueno, como tal, 5G tiene que sobrepasar aún muchos experimentos médicos, ojalá de organizaciones independientes, para poder tranquilamente expandirlo por todo el mundo. Pasando por alto momentáneamente, suponiendo que el 5G no tiene aún ese inconveniente de las muertes de animales en carretera, y aquí quiero ser muy claro, eso está pasando con las torres de gran potencia que hay en las carreteras, las que tienen que transmitir señal de un municipio a otro, porque en las ciudades ya está comprobado científicamente que no es dañino en las ciudades, porque las antenas que se usan para las calles son de ya mucha más baja potencia. El 5G está generando problemas es en los nodos de interconexión central, es decir, las antenas que mueven ya la información dura y pesada de municipios completos. Ahí es donde está el problema actualmente. Pero a la hora de las antenas en la ciudad no hay ningún problema médico, está ya comprobado, esa parte está bien. Entonces, dicho esa salvedad y suponiendo que se despliegue en el próximo año o 2 años en el país, va a ser un gran boom porque las tecnologías 5G nos van a permitir recolectar muchos más datos de los que ya se recolectan. Es posible que esto impacte positivamente a las empresas que estén preparadas para asumir los nativos digitales que van a usar estas redes para comprar, negociar y todo. Pero el impacto no va a ser mayor para las empresas que estén esperando que todo vuelva a la normalidad para seguir igual. La verdad, y digamos aquí la verdad cruda y pura, es que el mundo se nos transformó en un abrir y cerrar de ojos. Hoy por hoy ya todo es digital
y va a seguir así. En cuanto a la transformación digital, cada vez va a ser mucho más fuerte y las tecnologías 5G van a permitir un flujo de datos mayor que lo van a aprovechar solo las empresas que estén preparadas para aprovecharlos. Esto no va a ser algo automático. Entonces espero haberte dado algo de luces ahí en lo que preguntabas al Álvaro Arboleda. Bueno, James Ríos nos dice, para una pequeña empresa, ¿hasta qué alcance puede llevarse la inteligencia de negocios? ¿Existen herramientas gratuitas para las mismas, dados los costes? Bueno, herramientas gratuitas, sí, hay una muy interesante que está, espere yo la corrijo para no escribírsela mal. Esta herramienta, así la está escribiendo mal. Esta herramienta es muy buena, pues tiene cosas de pago, pero es un buen inicio. Tableau es muy buena. Hay otra que se llama Orange, como la competencia de Tableau, la cual es completamente libre. Entonces, con estas herramientas puedes iniciar, puedes empezar a mirar si ya tienes fuentes de datos. Tableau te deja coger esas fuentes de datos, seleccionar las variables y cruzar, hacer experimentos pues ahí mismo en tu PC. Entonces, digamos, eso sería como las herramientas gratuitas que puedes utilizar. Tableau y Orange son muy buenas. R también. Sin embargo, para usar R simplemente es así, la letra R. Para usar R debes de saber estadística, pero pues si manejas estadística con R, puedes aplicarles técnicas de estadísticas a grandes montones de datos. Entonces, si tienes dominio de la estadística, R es un gran camino y es totalmente gratuito. No hay que pagar licencias para usarlo ni para explotarlo. Ahora, la primera pregunta que me haces es, para una pequeña empresa, ¿hasta qué alcance puede llevarse la inteligencia de negocios? Eso depende de cómo estructures tus datos, de cuántos datos recolectes y de qué información esperas sacar de ellos. Entonces, digamos que el alcance lo da la misma empresa. No por ser pequeña el alcance, no por ser pequeña la empresa, el alcance de una herramienta de inteligencia de negocios también va a ser pequeña. Porque incluso yo puedo hacer inteligencia de negocios para explorar nuevos mercados, nuevos nichos. No toda la inteligencia de negocios está dada a manejar un negocio que ya existe, sino que también me puede dar luces sobre un negocio que no existe y yo quiera montar. Entonces me puede servir para investigar mercados. De hecho, hoy por hoy podemos investigar mercados con solo entrar a Google y hacer una muy buena investigación y usando pues fuentes externas de información, ProExport, perdón, en este momento ProColombia tiene bases de datos grandes de acceso, por ejemplo, a mercados internacionales, de qué se compra y qué se vende, por decir, en Vietnam. Cosas de ese estilo podemos entrar a explotar sin que sean los datos de nuestra empresa, pero que nos sirvan para tomar decisiones. Ahí estamos haciendo inteligencia de negocios sin usar un solo dato de mi empresa, ¿cierto? Entonces, la inteligencia de negocios puede ir hasta donde usted quiera, porque hay muchos datos abiertos que nos permiten precisamente lo que ya he mencionado y es hacer estudios de mercado para productos o servicios no existentes. Y a la hora de aplicar ya esta inteligencia de negocios con datos internos, pues el alcance nos lo va a dar la calidad de los datos que he recolectado y la cantidad también. Porque para un proceso de analítica de datos, entre más datos se tengan, mucho mejor. Espero haber solucionado sus dudas, James Ríos, y cualquier cosita, creo que estás a tiempo de que nos escribas al chat. Bueno, Julián Marín nos dice, cordial saludo, buenas tardes, Steven, muy amable por compartir sus conocimientos. Es con todo gusto, Julián. Steven, una consulta. Hoy por hoy encontramos muchos servicios de alguna manera empaquetados que se puedan usar sin conocimientos tan profundos en diferentes áreas. Para analítica de datos, ¿qué plataformas de pago me pueden ofrecer estos servicios más allá de lo que me ofrece Google, Amazon, donde simplemente podamos hacer uso de los algoritmos, solo conociendo para qué me sirven y que podamos cargar los datos y listo? Ah, bueno, aplica lo mismo que ya les había dicho ahorita a, espere, ¿quién fue? Ah, sí, a James le había dicho lo mismo. Puedes usar Tableau. Tableau es de costo, es de pago, tiene unas cosas gratis, pero si quieres las más avanzadas, las de inteligencia artificial, vas a tener que pagar por ellas. Entonces, mi recomendación sería esa, además de que Tableau es muy fácil en cuanto a que tú tienes la fuente de datos, ¿cierto? O sea, una base de datos, una hoja de Excel, incluso hasta Access usa. Tú la conectas al Tableau, el de una te va a explorar la base de datos y te va a decir, mira, encontré estas variables
y tú puedes conectar todas las fuentes de datos que quieras y él te va a hacer el cruce de esas variables de manera automática. Puedes hacer regresiones, proyecciones, inferencias. Bueno, tiene muchos algoritmos ya hechos, como tú lo pides, que vengan ya empaquetados y que no necesites mayor conocimiento. No es que si no conoces nada la vas a poder usar, tienes que saber por lo menos qué es una base de datos y cómo conectarla, pero es muy útil. Y aquí vuelve a relucir el R. R tiene paquetes para todo. Es muy rico por eso. De hecho, una de las grandes ventajas de R es esa, que hay muchos grupos de investigación a nivel internacional que sacan librerías o fragmentos de código, llamémoslo así, son lo mismo, para R, de tal manera que yo pueda a R simplemente decirle, mira, esta es mi base de datos, ahora hazme una proyección de largo plazo con tales y tales variables. Y lo hago descargándome un paquete del repositorio que ellos manejan sobre analítica de datos. Entonces, R es un universo entero en analítica de datos, es totalmente gratuito, pero de nuevo, para usarlo, debes de saber algo de programación y lo más importante, saber de estadística. En Google puedes encontrar la documentación que quieras, como R es libre, entonces tiene una gran comunidad detrás de personas enseñando R. Entonces puedes acceder a cursos gratuitos en internet y todo. Como digo, R es una muy buena opción. Bueno, Sebas Orrego nos pregunta, ¿en qué etapas del desarrollo de las compañías se debería emplear cada etapa de la escala de valor de analítica de datos? Muy buena pregunta. Eso depende de las capacidades técnicas de la compañía. Yo podría decir que desde el propio inicio usted puede comenzar con estadística inferencial o prescriptiva, que son pues de las más avanzadas. Sí, solo si tienes los datos para poder hacer este tipo de algoritmo. Es decir, una cosa es yo tener el algoritmo que me haga una prescripción y otra cosa es tener los datos para alimentar ese algoritmo. Ahora, si la empresa está apenas comenzando, uno puede decir, no, pues no tiene datos, falso, porque ya lo he dicho, no siempre debemos mirar nuestros propios datos. Afuera hay una gran cantidad de bases de datos abierta, incluso hay una dirección que se la voy a dejar por acá para que exploren aquellos empresarios que apenas están en su proceso, datos.go.co. La estoy escribiendo para verificar y no darles la dirección errónea. Dame un segundo, ingreso. Sí, efectivamente. El gobierno tiene una base de datos abierta para información de diversa índole. Entonces se la va a pegar acá. Puedes entrar a datos.go.co y ahí vas a encontrar una gran cantidad de bases de datos que eventualmente pueden servir para tu negocio. Entonces, de esa manera puedes empezar con la escala de valor más alta de analítica si tienes primero los datos y segundo el conocimiento para moler todos esos datos. Entonces, no importa que la empresa vaya a nacer o que incluso sea una idea de negocio, yo puedo utilizar bases de datos externas o abiertas, como es el caso de datos.go.co, para tomar decisiones y mirar, por ejemplo, si el negocio que estoy pensando, si es bueno y si me meto por ahí o no me meto por ahí. En pocas palabras, yo puedo usar la analítica de datos en cualquier etapa del desarrollo de la compañía. La variable que me va a pesar más en todo esto es cuántos datos tengo y qué capacidad tiene mi empresa o tengo yo como persona para hacer el análisis sobre esos datos. Eso es, digamos, lo que más nos define hasta dónde podemos llegar en un proyecto de analítica de datos. Pero entonces, en las fases puede ser cualquier fase de la empresa. Bueno, Luis Guillermo me pide los datos, les va a dejar los datos de contacto de una vez. Mi nombre es Steven Mejía, el celular es el que va a aparecer acá. Y les voy a dejar un email. Más fácil si me escriben por WhatsApp, en caso de que tengan alguna duda, me pueden escribir por ese teléfono al WhatsApp o también al correo electrónico de la empresa, que ya lo estoy escribiendo acá. Listo, ahí quedaron los datos. No sé si tengamos más preguntas. No sé si de pronto Erika quiera hacer alguna intervención. Si ya estamos listos, si no hay más preguntas, pues ya no sé qué más hacer para entretenerlo. Mentiras, ¿no? Bueno,
Como que no hay más preguntas, me gustaría agradecer nuevamente a la Cámara de Comercio por este espacio que es de todos nosotros. Es un espacio más allá de empresarios, empresarias, ingenieros. Aquí todos somos personas y creo que es muy valioso el aporte de la Cámara de Comercio de reunirnos en estas salas virtuales para compartir conocimientos. Dayana me pregunta por las redes sociales. Sí, ya te voy a dar el Facebook, que es el que más uso. Dame un segundo. Les voy a dejar mi link de Facebook para que también me contacten por ahí. Entonces, sí, muy agradecido con la Cámara por abrir estos espacios, también con Parquesoft, que fue la entidad que se gestionó, digamos, la invitación con los expertos. Hace 8 días tuvimos un experto en marketing digital muy bueno, que fue Juan Carlos Múnera. Creo que fue tan apoteósica la charla de él que van a hacer una segunda parte. Y pues esa gestión de los expertos que han estado buscando para que vengamos a hablarle a ustedes ha estado en un esfuerzo mancomunado de Parquesoft y la Cámara de Comercio, y pues quiero agradecerle públicamente a ambas entidades por ponerse la camiseta. Y esto es un trabajo desinteresado, como ustedes pueden ver, pues si bien yo hago parte de una empresa que se dedica a la analítica de datos, mi interés con estas charlas es mostrarle a los empresarios esto para qué sirve. Y como ustedes ven, mi recomendación no es cómprenme mis productos de analítica de datos. Mi recomendación es contraten profesionales que sepan de analítica de datos en sus empresas y tengan un departamento de analítica de datos en sus empresas. Eso es la recomendación que debe quedar. Obviamente, cada empresa tiene sus afanes. Yo no puedo pretender que una empresa que en este momento está pasando por una crisis, pues vaya a, vaya a contratar más gente. Por eso estamos contándoles todas estas cosas para que ustedes puedan transformar el negocio y ustedes puedan también transformarse para esta nueva era digital que, pues, seamos realistas, señores, esto viene pasando, vea, la analítica de datos, perdón, la inteligencia de negocios viene pasando desde los años 60. Las redes sociales cogieron auge desde el año 2005, un poquitico ahí antes, 2004. Y pues las páginas web existen oficialmente desde el 90. Entonces esto es algo que existe hace muchas décadas, y pues hay personas que toda esta crisis la cogió ya con todos sus sistemas informáticos al día, pero pues hay otras que pues, creían que esto nunca iba a pasar y que de pronto iban a poder manejar todo a punta de papel, o que no necesitaban de pronto tanto de la tecnología, hasta que llega un suceso como el que estamos viviendo actualmente y nos hace recapacitar sobre la importancia de la tecnología en nuestras vidas y en nuestras empresas. Entonces, pues queda abierta la invitación para que estudien mucho, para que investiguen mucho. La charla yo sé que es muy corta, dar una introducción de analítica de datos en 1 hora y media, 2 horas, es un poco complejo porque esto es un universo entero. Yo en lo personal estoy estudiando analítica de datos hace más de 5 años y me considero todavía muy bruto en el tema. Entonces, no es el objetivo, pues no se los digo por desanimarlos, sino porque el objetivo no es que ustedes sean expertos en analítica de datos. El objetivo es que ustedes sepan que esto existe y empiecen a mirar cómo estas herramientas y cómo el business intelligence puede ayudar para que sus empresas se transformen, porque esa es la idea. Estamos en un proceso de transformación empresarial, todos estamos viviendo momentos un poco difíciles, pero esto no nos debe desanimar para salir adelante, porque hay una luz al final del túnel. Y yo sé que con la ayuda de lo que sea que ustedes crean, y aquí con esto quiero ya terminar, es importante que en este punto agradezcamos a Dios, a Alá, Buda, en lo que sea que ustedes crean, la conciencia universal, el universo. Tenemos que estar muy agradecidos todos los días, porque cada día es una oportunidad nueva de reinvención, y lo que estamos viviendo ahora es precisamente este proceso de reinvención que tanto necesita el planeta y tanto necesitamos nosotros como raza humana. En estos procesos de reinvención no solamente es hacer analítica de datos para todos, sino también entender que ya el papel pasa a un segundo lugar, que ya hay muchos procesos que se van a tener que virtualizar. Y bueno, en esta transformación que estamos teniendo, sí es muy importante también entender que
solo los más preparados, los empresarios más preparados son los que van a poder aprovechar esta oportunidad para salir adelante. Y nunca había sido tan fácil prepararse con herramientas web. Hoy por hoy encontramos muchos tutoriales, bien sea en YouTube, Google. Hay muchas fuentes de información que nos permiten pues llenarnos de datos, llenarnos de información y eventualmente aprender de eso para aportar a esa transformación tan necesaria que estamos viviendo. Sin más, muchas gracias a todos por la asistencia. Ya ahí tienen mis redes sociales y bueno, no sé si Erika vaya a despedir la charla o cómo quedamos. No, darle las gracias a todos los participantes por estar aquí, por permanecer en tu conferencia. Steven, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Vi pues que y escuché que estuviste respondiendo todas las preguntas, pues integrando mucho a los empresarios. Muchísimas gracias pues a ustedes también por estar conectados en este espacio que genera la Cámara de Comercio para fortalecer el tejido empresarial de la región. A ti por aportarle a esta iniciativa que tenemos desde la Cámara de poder llegarle a los empresarios en este momento de crisis. Entendemos pues que no es un tiempo fácil para ningún sector. Unos puede ser la carga más llevadera que otros, pero pues la idea es que justamente aprovechemos estos espacios para aprender de expertos como tú y nada, y muchísimas gracias. No sé si de pronto les compartiste los contactos a las personas, tu contacto, por si alguna duda o algo, que las personas puedan pues acceder a poderse llamar o escribir un correo electrónico. Sí, ahí los dejé en el chat. Ah, bueno, súper listo. Entonces, nada, agradecerles a todos su asistencia. De este modo damos por terminada nuestra conferencia de hoy. ¿Listo? Muchas gracias a todos por la asistencia y a la Cámara por la invitación y por la gestión.